¿Cómo están, chicos? Y bueno, vamos a estar ahora para un nuevo capítulo. Para los que no me conocen, soy Jazz, soy fotógrafo chileno y para el capítulo de hoy vamos a estar recorriendo Málaga. Obviamente tengo una lista, esta vez sí me preparé un poquitito y tengo una lista para mostrarles que es como de los lugares para visitar. No completa, después voy a hacer un video de todos los lugares para visitar y contarles un poquito de eso. Pero en este capítulo en realidad y el objetivo principal que estoy aprovechando como de los días libres es que vienen unos tíos de Uruguay, entonces también compartir con ellos. Así que obviamente vamos a estar metiéndole ahí, conversando con ellos, compartiendo. Y nos encontramos ahí, Titis, Con la con la tía y el tío, el negrito. tío negro. Peñarol acaba de pasar a semifinales. Ojalá que queden solo semifinales. No. Ahí para los amigos, si hay alguien de Peñarol, bien ahí. Tengo amigos que... Así que bien, vamos ahí. Local, espectacular. Está bueno, está bien decorado. Interesante, así que bien ahí. Y está bonito. Sacarte fotitos por ahí está bueno. Torremolinos es parte como de la Costa Dorada. De Málaga a Marbella tienes lo que se llama la Costa Dorada, que es como los lugares más recorridos por así como el extranjero, los suecos, los chicos, la gran mayoría de los amigos que nosotros teníamos en Suecia se venían todos como para este lado. O tenían casa o venían de veraneo para acá. Y se entiende por qué está bonito. Está bonito, además está limpio, que también es como algo importante para destacar. Y que la ciudad es más bonita cuando está limpia, si está todo medio sucio, medio feíto. Y estar atento al mapa. Las primeras impresiones, negrito. Por ahora muy lindo, como está el agua de frío caliente. Vea. Precioso. Espero poderme bañar. Oh, está bonita el agua. De colorcito está precioso, vamos a ver cómo está la temperatura. Hay un señor nadando. Pero acá, creo que acá no fue algo así como una de las escenas de James Bond o algo así. Es como ese estilo de agua, ¿o no? Mediterráneo. No me acuerdo en qué parte es la de Daniel Craig. No sé, déjenme en los comentarios a ver si se acuerdan. Está bonito. Un espectáculo el agua. Igual está como fresquita, pero es lo que a mí me gusta. Cuando uno va a la playa, va al agua que estás tomando sol y estás así a full. Entonces, claro, obviamente no me traje años. Pero no importa porque, chao, se secan rápido. Y en realidad no me importa. Pero está buena el agua, está fresquita. Entonces te pones a tomar sol y después vas al agua. ¿Qué tal el agua? Un poquito fría. ¿Un poquito fría? Y salada, pero como tengo el termo de Peñarol, la paso fenómeno. Buah. No sé si la parte del termo, pero bueno. Claro, ojo, yo le filmo así, tengo que tener cuidado por donde estoy filmando porque en España se usa mucho del topless, entonces por las dudas. Y tú veas, ¿qué tal el agua? Fría. Lindísima, pero fría. Frío cosa. Pero al menos te metiste a la mitad. Algo de algo. Sí.
viaje, ahora vamos a ir a Puerto Banús, porque obviamente, claro, lo mejor, si tienes el auto, pegar esos viajes al lugar más alejado y después vas volviendo. Así vas paseando con tiempo, tienes tiempo para poder ir recorriendo, para poder ir un poco visitando las distintas cosas. Pero vas con tiempo, porque ya vas de vuelta. En este caso, si vas visitando a la ida, capaz que para cuando llegas al lugar que quieres visitar, ya es muy tarde y ya a la vuelta tienes también. Entonces, personalmente creo que lo mejor es, en este caso, vas al lugar más alejado y después vas Puerto Banús, Marbella, y vas visitando los distintos lugares de la Costa del Sol, capaz que vas de vuelta a la playa, en otra parte, y vas visitando un poquito y mirando, pero está súper bonito, además también como se ve que es una ciudad limpia, que es una ciudad bonita, se ve tranquila, así que incluso capaz yo creo que para vivir debe ser bonito. Yo me imaginaba Torremolinos más chiquito, así como bien chiquito. Y no, está re bien. Al menos lo que he visto, tampoco lo he visto mucho, no es igual de tamaño que Málaga, pero está bastante bueno. Vale la pena. Ahora, andando. Como camino de vuelta, mirando, paseando, y antes fue en Girola, vamos a parar en un restaurancito. Creo que lo mejor es poder parar ahí en un cachito y agarrar un restaurante más piola. Bueno, obviamente muchos de los restaurantes en España cierran más o menos a las 4 de la tarde. La cocina cierra. Capaz que puedes tomar algo, pero la cocina cierra. Entonces, para que lo tengan en cuenta, cuando viajen, traten de almorzar antes y no a esta hora. Pero estamos acá en Mejías, bastante bonito pueblo. Es más como pueblo chiquito, pero alcanzamos a agarrar algo abierto, así que bastante bien. Exquisite se llama. Ahí estaba vuelta, pero Exquisite se llama. Y sí está abierta la cocina, ahí para que tengan en consideración. Esto es algo que me gusta, que tiene las duchas y tienes... Y normalmente tienes para lavártelo, pero no hay agua. Mira. Bueno, no hay agua, pero en general podría estar en funcionamiento y te podría sacar el agua, pero no es el caso. En realidad podría ser porque cuando estuve acampando en Suecia, el agua estaba cortada, así que puede que solamente esté durante temporada alta. Igual tiene sentido, porque en Suecia, al menos en ese camping, estaba cerrado, solamente habría como en julio. Y recién ahí podías ocupar la ducha y qué sé yo. Así capaz que en una de esas es por eso. Bueno, y para los conocedores, en realidad esto es una copia de nosotros, papi. Un arquitecto, creo que es arquitecto chileno, hay dos manos que son tradicionales en Sudamérica, también para los extranjeros que no saben,
Una está en Antofagasta y la otra está en Punta del Este. La Punta del Este obviamente tiene vista al mar. La de Antofagasta no he estado nunca, así que voy a tener que recorrer esa. Pero también tienes la mano de Fuengirola para visitar. Hoy está bonita la playa también. El sol está buena. Está bonita. O sea, me veo como viviendo acá de repente capaz. Estamos armando un proyecto hoy con Benja, que lo han visto en otros videos. Un poco para trabajar de fotógrafo, meterle a eso. Y aprovechar así también de ahorrar plata, comprar una cámara una vez por todas. Pero Málaga es mejor un lugar para eso que esto. Pero está bueno este lugar como para vivir. Debe tener una linda calidad de vida. Además, sobre todo como vivir en Montevideo y en Piriápolis y salir a caminar frente al mar, tener la lagüita, está lindo. ¿Qué te pareció la mano, Negrito? Está costada la mano. ¿Está así? ¿Y a ti, Bea, qué te pareció? ¿Qué te pareció la mano? Me creí que estaba a punta de este. Está bueno porque ahí hacen el fuego en las brasas, agarran una buena fogata y después la tiran para preparar el pescado, la carne o lo que sea. Y está bueno el método. En Uruguay las parrillas son de este estilo, pero tú haces el fuego acá, la caen las brasas y de ahí la arrastras y las tiras al resto de la parrilla, pero es un sistema bastante similar. Y esta vez vamos con mi hija de Schumacher. Ya vamos de vuelta. ¿Cómo era? ¿Cómo es? Había una sueca, Amy Ruski, que hicieron una vuelta en Amy Ruski, Ruski, esto que llama fanático de la Fórmula 1 ahí, así que sabe. luego corría en Argentina, hicieron una carrera de la Vuelta a Argentina, no sé qué mierda, y corrían, eran dos suecas en un Mercedes-Benz y se a todos los Obviamente corté esa parte, no la puedo dejar. No, bueno. Claro, no se necesita subtítulo para esa parte. Para. No Estaba se lo perfecto. cogieron, los Le ca- agarraron. Le ganaron a todos. Claro. Estaba perfecto. Se prestaba para malas interpretaciones, por eso ya, perfecto. Bien ahí. Y con la picadita de fondo y celebrando ahí con los tíos. Voy a cerrar el video, así que definitivamente eso como una pincelada. Después vamos a ir un poco más profundo, más en cada lugar específico, con un poquito más de historia. Pero preciosa la Costa Dorada, la Costa del Sol, me encantó. Súper bonito, definitivamente se lo recomiendo mucho. Sobre todo, capaz que agarrar, porque en auto vas a poder recorrer mucho más y ir a más lugares. Que claro, obviamente para mí después voy a ir a cada lugar, pero es en bus, entonces va a ser más centralizado. Pero preciosa para poder tener una vista rápida, pero también bonita, y disfrutar obviamente de los lugares a medida que vas visitando. Recomendadísimos, precioso. También suscríbanse al canal, obviamente, acá, porque es muy buena ayuda. Denle me gusta a los videos, dejen los comentarios. Coméntenme si han estado alguna vez ahí, si han estado en Málaga, en Torremolinos, en la Costa del Sol en general, ¿cómo se llama? En Puerto de... Oh, me olvidé. ¿Cómo era el puerto? Puerto de Barús, así que soy el peor. Pero definitivamente déjenlo en los comentarios y redes sociales acá abajo. Nos vemos en el siguiente video. A recorrer Málaga. Chau.